Que tengan todos ustedes un buen día. Les saluda Silvia Llanes, docente de Emprendimiento y Gestión, iniciando la semana 18 del segundo quimestre. Para esta tutoría vamos a tomar en inicio valores que vamos a tratar esta semana, como son la generosidad y la justicia, partiendo como el concepto de generosidad consiste en dar a los demás más allá de lo que nos corresponde, sea por justicia u obligación. Implica la capacidad de salir de nosotros mismos y por un acto de amor enfocar las necesidades de otros. En cuanto al valor de justicia, se inclina por obrar trayendo por guía la verdad, dando a cada uno lo que le pertenece, y lo que le pertenece a cada uno es su realización y su dignidad. La justicia como valor busca el bien propio de la sociedad. Entonces, ahí nosotros tenemos las definiciones de los valores de generosidad. El siguiente punto es trabajar nuestro tema de motivación de la semana y parte con una reflexión. Esta reflexión dice: ¿en qué escalón estás colocado hoy? Hace referencia a nuestra actitud en cuanto a la presentación de problemas, ¿no? Entonces a ustedes les llega un problema y pueden enfocarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva negativa, que está en el primer escalón, que dice no lo haré. Los otros pensamientos negativos es no puedo hacerlo y quiero hacerlo, pero no le da ningún tipo de importancia. O sea, quiere, pero no le busca nada más. Los pensamientos positivos comienzan desde dónde? Desde el momento que ustedes se preguntan cómo hacerlo, cómo voy a resolver este problema, cómo voy a hacer este trabajo, cómo puedo solucionarlo. Desde ese momento, miren ustedes que los escalones van subiendo y hasta en el punto de que llegan a buscar las actitudes, trataré de hacerlo, voy a poder hacerlo, lo haré y al final completar con el sí pude hacerlo, realizarlo. Entonces los invito a reflexionar el día de hoy en qué escalón están enfrentando sus problemas, ¿no? Entonces, señores, es un tema que aunque se vea bastante sencillo, es un punto que parte desde la reflexión y la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Los invito a reflexionar y a compartirlos con su familia. Uno de los temas que me han hecho hincapié esta semana en cuanto al asunto de los proyectos es el formato para la presentación del proyecto de emprendimiento. Ya, entonces les estoy poniendo aquí cuáles son de manera general, al menos las más básicas, las que estamos presentando, ¿no? Entonces me dicen que ustedes pueden presentar el trabajo en computadora, en un programa de computadora llamado Word, o pueden presentarlo en manera manual, o sea, a mano, manera en hojas escritas, ¿no? Pero si lo van a hacer en hojas escritas, deben contemplar los mismos márgenes, tratar de tener el mismo interlineado, y el trabajo debe ser realizado con letra imprenta o con letra manuscrita legible. Si está ilegible, el trabajo queda invalidado, ¿ya? Debe ser realizado en hojas de papel bond, sean de líneas o de cuadros, tamaño A4, y los materiales pueden ser bolígrafos, azules o negros, ¿no? Y dice de cualquier color. Ustedes, o sea, al referirse a cualquier color puede decir que ustedes pueden utilizar colores, ¿ya? Pero recuerden que es una presentación formal, ¿ya? Entonces, sobre eso tienen que trabajar. La numeración de páginas va a ser en el margen derecho inferior. Aquellos que trabajen en forma manual no van a ser de las dos carillas, solo van a ocupar una carilla, ¿ya? De su trabajo. El trabajo en manera general debe contener no menos de 25 páginas ni más de 30. ¿Ya? No debe contener menos de 25 ni más de 30, sin contar los anexos. Los anexos no cuentan para el trabajo. O sea, de la 1 a 30 como máximo van a contener toda la información. Los anexos van aparte, ¿ya? Esos no cuentan para el conteo de páginas. No me van a poner 20 hojas de fotos y dibujos y me van a poner 5 de contenido. Eso no vale, ¿ya? Los márgenes en manera manual o en computadora van a ser de 2,54 centímetros por cada uno de los lados, ¿ya? El marco debería ser de lo que deben trabajar. El tipo de fuente para aquellos que dan en computadora es Time News Roman.
El tamaño de la letra es 12, alineamiento a la izquierda, justificación a la derecha y un interlineado de 1.5. Eso lo pueden ver en las características en la barra de herramientas de Word. Contenido de un proyecto de inversión. El proyecto de inversión tiene de manera general, sin contar el índice y la carátula, de 6 capítulos, ¿ya? Entonces, en lo que parte de la presentación tienen ustedes resumen ejecutivo, descripción del emprendimiento, plan operacional, plan comunicacional, plan financiero y evaluación del proyecto. Esos son los 6 capítulos principales del proyecto de inversión. Cada uno de esos capítulos tiene unos subtemas que están descritos aquí. Esta descripción ya la habíamos hecho y ya se las había propuesto. Si ustedes buscan en las guías, ya está descrita ahí, ¿ya? Ya lo hemos trabajado, ya se hizo un previo de esto. O sea, lo que ustedes tendrían que hacer es ampliarlo para su trabajo. Listo. Entonces partamos y continuemos para así. Entonces, ese es el que les mandé, les envié en la hojita. Como ustedes ven, se está ahí el nombre de la institución. Ustedes tienen que poner es el centro del tutorial y en la parte de abajo en qué cantón pertenece. Donde dice Guayaquil, Ecuador, bueno, ustedes pondrán Daule, Ecuador, San Borondón, Ecuador, Yaguachi, Ecuador, Naranjal, Ecuador, etcétera, etcétera. Puna. Entonces, ese es el formato que ya les envié en el archivo hace 2 semanas. Componentes de un proyecto de emprendimiento, índice. A ver, el índice lo van a trabajar al final del proyecto. Ahorita lo vamos a utilizar como un instructivo, un lineamiento de cómo va a ser el orden de los temas que ustedes van a poner. Yo la vez pasada les envié un archivo en donde había un proyecto más o menos estructurado, ¿no? También son de estudiantes de periodos pasados. Pero sí se puede mejorar. No está completo, no están todos, pero sí están la mayor parte de los temas allí que ustedes tienen que ajustar de acuerdo a la información que ya tienen. Entonces ahí tienen el modelo del índice, ¿verdad? Los números a la izquierda, los grandes que están en negrilla, son los títulos o los capítulos, y los que están sin negrita, que tienen su tema 2.1, 2.2, 2.3, esos son los subtemas que van a servir para que ustedes defiendan su proyecto. ¿Ya? Entonces, ustedes van a defender de que su proyecto es bueno, es viable y tienen que demostrar con cifras, con investigación, que están en lo cierto. Aquí tenemos, el trabajo está dividido en capítulos y aquí dice, pues se debe defender por medio de párrafos argumentativos la información que sustenta el proyecto, si la información que sustenta el proyecto de emprendimiento es viable, o sea, si es factible, si es posible, si va a dar rendimientos económicos. Entonces yo tengo que poner toda la información veraz, resumida, convincente, para que esto pueda dar a posibles inversionistas a que pongan capital en mi negocio. Entonces abajo dice, se sustenta por medio de encuestas, artículos de revistas, diarios, noticias que evidencian que se van a obtener beneficios económicos. Debemos partir que los proyectos de emprendimiento buscan la satisfacción de necesidades y el desarrollo económico de las personas. Es decir, un emprendimiento que no tenga un beneficio económico no va a ser un proyecto de emprendimiento, ¿ya? O al menos un beneficio de manera general. Entonces aquí está, el capítulo 1, resumen ejecutivo, lo van a hacer al final, porque ustedes hacen un final, al resumen lo hacen al final de haber hecho todo el estudio. Entonces el resumen ejecutivo lo van a hacer al final, que debe contestar el qué, el por qué, para qué. Están resumiendo todos los 6 capítulos que ustedes han trabajado y tienen que decir brevemente por qué creen que su proyecto es viable, qué beneficios va a traer a la comunidad, cómo se va a desarrollar, ¿no? O sea, yo sé que ustedes ya han hecho algo parecido, pero lo han hecho muy cortito. El resumen ejecutivo, si están hablando de 6 capítulos, debería tener por lo menos una página. Tres, plan operacional. El plan operacional ya es ya llega a más estructura, pero tampoco debería ser tan complicado con ustedes porque ya tienen la información que necesitan. El 3.1 que dice estructura organizacional.
es donde usted tiene que hacer un pequeño párrafo explicando la estructura de su empresa. Por ejemplo, yo digo, la empresa Julanito de Tal es una empresa unipersonal que se dedica a la elaboración de tal producto, el cual va a satisfacer tales necesidades dentro del sector de tal lugar. Esta empresa tiene tantos empleados, tantas instalaciones, tiene buen manejo de allí y se va a manejar de tal y tal manera. O sea, en realidad específico, usted tiene que poner cuántas personas van a trabajar, cómo van a trabajar, cuáles son los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, en un párrafo. ¿Ya? Mire que estoy hablando un párrafo, no una hoja, máximo 2 párrafos. El 3.2 dice organigrama y matriz de funciones, son 2 temas. El organigrama ustedes ya lo tienen hecho. Y si ustedes piensan que deben corregirlo, corríjanlo, ¿ya? Recuerden que yo les dije deberían ser mínimo 3 personas, dependiendo del tipo de negocio también. No se olviden de la parte financiera, de las que manejan los impuestos, porque al final eso se distribuye en costos también, ¿no? Y la matriz de funciones también tiene su matriz de funciones de los 2 emprendimientos que la trabajaron en la tutoría número 4. Organización de la producción. La producción, ese es el tema general. El 331 dice estrategias de producción. Eso me dice a mí qué voy a producir, cómo voy a producir, cuánto voy a producir, ¿verdad? Qué presentaciones van a tener. O sea, en relación a mi producto o servicio, tengo que describir cómo se va a hacer, ¿ya? Proveedores, debo analizar por lo menos 1 o 2 proveedores con nombres, ubicación, su cuáles son las características, si dan crédito, si no dan crédito, si son funcionales, que si yo no le compro al uno, le puedo comprar al otro, qué facilidades me dan, ¿ya? Eso. Y en la matriz de elaboración de productos ustedes también ya la tienen. Acuérdense que hicimos un cuadrito en donde se decía, pues vamos a primero quién lo va a comprar, cuándo lo van a comprar, dónde lo van a comprar, quién lo va a cortar, quién lo va a cocinar, quién lo va a empacar, quién lo va a distribuir, etcétera, etcétera. Eso también ya lo elaboraron, ¿ya? Eso hasta el 3. El 4, el plan de inversión, también ya lo hicieron. Si no me equivoco, se trabajó en 2 partes, en 2 tutorías. Creo que fue la tutoría 7 y la tutoría 14, más o menos, creo yo. De todas maneras, está de revisarlo. El plan de inversión es lo que me dice cuáles son las necesidades que tengo que comprar. ¿Cómo es que se llama? En activos. Por ejemplo, si yo voy a poner un restaurante o voy a poner, por ejemplo, un puesto de jugos, yo voy a necesitar 3 licuadoras, cuánto me van a costar esas licuadoras y cuándo voy a comprar esas licuadoras. Se hizo un cuadro bastante interesante que se proyectó un año del valor, o sea, lo que necesitaba, el valor y en qué fecha lo debería comprar. ¿Ya? Entonces, eso lo que van a hacer es trasladar ese cuadro allí, obvio, dependiendo de su emprendimiento. La proyección de costos y gastos también ya la realizaron. Esta proyección de costos y gastos, si no me equivoco, la hicieron en la última semana, en la semana 15, en base a un cuadro. ¿Ya? Es más, creo que hicieron ingresos, costos y gastos. Pero aquí me piden la proyección de costos y gastos. El tema 3.6, referente al financiamiento, es un párrafo en donde ustedes explican cómo van a financiar su negocio. Bueno, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a financiar mi negocio. O sea, la forma de financiamiento de la empresa, de tal, 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 de acuerdo al plan de inversión, que son $8,000. Yo voy a tomar 4 socios que vamos a hacer una inversión de $2,000, que vamos a recuperar nuestra inversión a partir del 5.º año. Nuestras utilidades van a ser repartidas al 25% después de distribución y pago de impuestos y todo lo demás. Nos vamos a repartir o lo vamos a capitalizar. Entonces ahí es solamente texto, o sea, ustedes verifican. Entonces, si yo no quiero socios, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a pedir un préstamo y con ese préstamo yo voy a financiar mi empresa, ya, pero ya sabiendo que cuánto voy a gastar o cuánto voy a invertir en mi plan de inversión. O sea, si mi plan de inversión me dice que necesito 5,000, yo no voy a prestar 10, ¿ya? Puedo prestar 7, 8, pero no puedo prestar menos. O puedo decir, ¿sabes qué? El plan de inversión dice 5,000, yo tengo 2,000, voy a prestar 3,000.
¿ya? ¿Dónde proviene el capital? Ahora, si yo solicito un préstamo, dice, voy a pedir un préstamo en el Banco del Pacífico que tiene una tasa de interés de tal, o voy a pedir un préstamo en la Cooperativa Nacional que tiene una tasa de interés tal, a tanto tiempo y a tanto me salen las cuotas. Suficiente. ¿Ya? Pero es solamente texto, ahí no hay cuadros numéricos. Pasemos entonces al capítulo 4 del análisis de la segmentación de mercado. El plan comercial y el plan publicitario ya los tienen identificados, ya pueden desarrollarlo o realizarlo. O sea, solo transcribirlo del documento que tienen a su capítulo 5, plan financiero. El plan financiero abarca el estado de resultados proyectados, los flujos de fondos proyectados, el margen de contribución, el análisis de punto de equilibrio el equilibrio y el balance inicial. En cuanto al estado de resultados, flujo de fondos, les voy a facilitar un formato en Excel formulado para que ustedes ya puedan hacer sus cifras, ¿ya? El estado de resultados incluye información sobre los ingresos proyectados, costos y gastos proyectados y las utilidades deseadas o las utilidades que teóricamente su negocio se proyectaría o ganaría de acuerdo a la gestión que ustedes han realizado. O sea, son sus límites, sus metas. ¿Ya? Es muy importante que ustedes tengan esta información para que sepan cuáles son las metas que deben contemplar y cuáles son ¿cómo se dice? En gastos, cuáles son, hasta dónde deben gastar. ¿Ya? El flujo de fondos, por su parte, ambienta en la liquidez. Es decir, yo puedo obtener en ventas 100, pero si me deben 80, yo solamente tengo en efectivo 20. Entonces, con esos 20 trabajo mi flujo de fondos. Sabes que sí, tengo esto por cobrar, pero solo tengo disponible 20. Pero estos son formatos, ya, son formatos que les voy a facilitar para que ustedes puedan trabajarlos despacio y tranquilo. El margen de contribución es una fórmula que está dentro del mismo estado de resultados. Entonces, una vez que ustedes hagan su estado de resultados, van a recibir las cifras de los márgenes de contribución que se obtienen en una fórmula que también se las voy a explicar. El punto de equilibrio, ya hemos visto punto de equilibrio en la tutoría 6, si no me equivoco, y en la 14, 13, 12, algo así. No recuerdo, a veces la memoria es media frágil. Entonces, el punto de equilibrio es el punto donde no hay ganancias y no hay pérdidas. Es decir, de un bloque de producción, nosotros vamos a saber hasta cuándo nosotros podemos recuperar nuestra inversión sin que se haya pérdidas o hasta cuándo vamos a empezar a tener ganancias. Es muy importante esa parte financiera para que ustedes tengan armas con que negociar. ¿Ya? Pero la información es lo más importante. Y el balance inicial se hace o se realiza con el debido plan de inversión inicial. Entonces, es la estructura. Entonces, yo les voy a indicar también un formato para que ustedes puedan realizarlo. Capítulo 6. Evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto parte ya de todas las actividades que se han realizado. Hay unas partes que son argumentativas, ¿ya? Y otras que son fórmulas. Por ejemplo, la rentabilidad sobre las ventas es una fórmula, retorno sobre la inversión es otra fórmula, periodo de recuperación de la inversión. Todo, yo les voy a dar todas esas fórmulas para que con las cifras que ustedes tienen en el resultado del estado de resultados, el flujo de caja, el margen de contribución, puedan hacer los cálculos, ¿no? Igual en una hoja de Excel que ya está formulada. Y la matriz de análisis de riesgo. La matriz de análisis de riesgo es textual. Ustedes tienen que identificar cuáles son los riesgos económicos y físicos de su emprendimiento y buscar las alternativas de solución. ¿Ya? Esto especifica, claro, que ustedes les den la seguridad de reducir los riesgos de la inversión que van a realizar. ¿Ya? Para que no estén con problemas financieros. El 6.7, que dice conclusiones del proyecto, ustedes pueden trabajar eso en 2 páginas, porque son el resultado o la argumentación de todo el trabajo que ustedes han hecho. Por ejemplo, el 6.7.1 dice satisfacción de las necesidades. ¿Qué es lo que van a poner en ese párrafo? De acuerdo a las necesidades que ustedes expusieron en los antecedentes y en los objetivos, ya van a poner
Si de acuerdo a la información presentada, ustedes creen que se van a satisfacer las necesidades. Se ha dado cumplimiento, hay viabilidad de poder satisfacer las necesidades detectadas en un inicio y del sector. Eso es todo. Coherencia de la información en cuanto que la información que ustedes es la declaración de que la información que ustedes están tomando es verídica, es neutral, es objetiva y han tomado diferentes fuentes para realizar su trabajo. ¿Ya? El análisis cuantitativo es la parte financiera. Es el análisis, por ejemplo, del valor actual neto, de la tasa de retorno y la matriz de la rentabilidad sobre las ventas y en la inversión. Pero eso es un párrafo. Entonces ahí lo que van a poner de acuerdo al análisis del plan financiero, la evaluación sobre todo esto, el proyecto es viable, tiene una rentabilidad sobre las ganancias de tanto, esto es lo que vamos a ganar, pero solamente mencionar. El análisis cualitativo es en cuanto al desarrollo del proyecto, si han tenido la información completa, si han podido, cuáles son las dificultades que ustedes han tenido y que tienen que mejorar. El análisis de riesgo se hace en base a la matriz de análisis de riesgo y de acuerdo cuánto es el riesgo que ustedes se van a embarcar. ¿Ya? La conclusión final parte de si todo lo que ustedes han hecho, o sea, se puede poner conclusión final. De acuerdo a los estudios realizados en el trabajo de investigación antecedente, podemos decir que la empresa Julana de Tal ha cumplido todos los parámetros de investigación, lo cual manifiesta que es viable, productiva, confiable, objetiva, para por lo que se recomienda la implementación de este emprendimiento. Eso es todo. ¿Ya? No sé si lo comenté, pero todos los proyectos deben de tener ganancias. Un proyecto que no tenga ganancias no vale, tienen que empezar desde cero o un nuevo producto. ¿Ya? Todos tienen que tener ganancias. Todos deberían ser viables, todos deberían ser presentables. Para eso lo están investigando, ¿no? Y presentar un proyecto. El objetivo del proyecto al final es que se presente un proyecto innovador, algo nuevo, algo que genere ganancias y sea fuente generadora de empleo, ¿no? Que tenga un desarrollo social grande.